Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar en esta mañana en su casa y sobre todo tener un tiempo de meditación de la palabra del Señor. Hemos leído en la lectura devocional que se hizo en el libro de Romanos. Fue la lectura que tuvimos, Romanos capítulo 5, y estuvimos leyendo los versos del 15 al 21. Estos versos que leímos en esta mañana nos hablan de dos personas. Uno es el primer Adán, ese Adán que trajo consigo desobediencia, ese Adán que trajo en sí para toda la humanidad pecado, ese hombre que transgredió las leyes de Dios, ese Adán que a causa de su obra, hoy la humanidad vive y nace con un pecado y vive en pecado. Pero la otra persona de la que nos habla el libro de Romanos en el capítulo 5 es la persona del Señor Jesucristo. Esta persona, el Hijo de Dios, que por Él vino para nosotros la gracia y vino para nosotros la salvación. Si por un hombre entró el pecado, por otro hombre entró la gracia, el amor de Dios y la salvación. Y este fue Jesucristo. Y el último versículo que es en el que quisiera en esta mañana meditar un poco, es en el versículo número 21. Y ahí quisiera detenerme porque dice, el versículo 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hermanos, nosotros somos cristianos primeramente, después decimos que somos wesleyanos y después decimos que somos nazarenos. Decimos que somos cristianos porque el Señor Jesucristo es nuestro modelo de vida y es nuestro Señor y Salvador. Y cada uno de nosotros nos esforzamos en vivir a la semejanza de Cristo Jesús. Después decimos que somos wesleyanos porque la doctrina que nosotros profesamos es la doctrina wesleyana. El hombre usado por Dios, Juan Wesley, fue nuestro padre doctrinal. Él estableció las bases para la doctrina que hoy tenemos. Y decimos que somos nazarenos porque es en la iglesia del Nazareno donde nosotros hemos conocido al Señor, donde nos congregamos, donde hemos venido a ser parte de esta familia nazarena. Pero al igual que nosotros, hay más denominaciones wesleyanas que predican también la doctrina de la santidad. Gracias a Dios que la iglesia del Nazareno se esfuerza no solamente en predicarla, sino en vivir la vida de santidad. Así que en esta mañana, cuando hablamos de este pasaje de la Escritura, hermanos, tenemos que recordar y que mantener claro que la gracia nos es dada por nuestro Señor Jesucristo. El Padre, Dios el Padre, en ese regalo de amor para nosotros, en ese regalo sublime de amor, la más grande manifestación de amor, nos entrega a su amado Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y es la razón de estar en este lugar, que todos hemos creído en Cristo Jesús, que todos hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Al menos así lo quiero creer. Pero si usted no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador,
y aún vive en su pecado, déjeme darle esta buena noticia, que aunque usted abunde en el pecado, mayor es la gracia de Dios para alcanzarle y traerle nuevamente a una relación con Dios. Cuando pensamos en la abundancia del pecado, es necesario que nosotros nos imaginemos y pensemos por un momento en esta palabra, abundar. ¿Qué es abundar? ¿Qué es abundancia? ¿Qué entendemos? ¿Qué idea nos da cuando hablamos de abundancia? ¿Qué idea viene a nuestra mente cuando tocamos esta palabra abundancia? Seguramente podemos pensar en algo muy grande, algo vasto, algo más que suficiente. Normalmente usamos medidas para tratar de imaginarnos lo que es abundante. Y podemos tal vez nosotros tomar medidas y tomar dimensiones y tomar pesos o profundidades para decir qué es abundante. Tal vez para aquellos que no conocen las montañas y que llegan por primera vez a nuestra ciudad, el Cerro de la Silla se les haga muy grande y se les haga abundante. Tal vez voltee a ver otros de los cerros y de las montañas que tenemos en la ciudad y pudieran decir, no, esta es más grande, es más abundante. Y para los que nunca han ido al mar, tal vez al pararse en la orilla de la playa y ver esa inmensidad de agua, podamos decir, no, esto verdaderamente es abundante. Y siempre tratamos de encontrar algún parámetro para medir qué es lo abundante. Y la verdad es que batallamos muchas veces. Muchas veces no encontramos la medida exacta que nos diga lo que es abundante. Si esto sucede con la abundancia, tenemos que imaginarnos qué es el pecado de una manera abundante. Tal vez si nosotros quisiéramos tomar el pecado de toda la humanidad y decir, vamos a juntar los pecados de todos y vamos a ver qué tan grande se hace esta montaña de pecados. Tal vez miráramos a los montes del Everest y dijéramos, esto es suficiente, esto puede contener los pecados de toda la humanidad. Pero déjeme decirle que cuando abundó el pecado, todavía la gracia fue mayor que el pecado. Y si batallamos para encontrar una medida exacta, para entender lo que es abundante, lo que es abundancia, encuentre esta mañana, le invito a que piense y encuentre esta mañana qué será la medida correcta para entender lo que es sobreabundante. ¿Qué medida podemos usar? ¿Qué dimensiones podemos tomar para poder entender lo que es sobreabundante? Y tal vez en un afán de querer encontrar una explicación de esto, digamos, si la abundancia es el mar, pues la sobreabundancia es todo el planeta. Si la abundancia es el planeta, pues la sobreabundancia será el universo. Y buscaremos siempre algo más grande para poder encontrar la medida de la sobreabundancia sobre la abundancia. Pero la verdad es que estamos tan cortos de idea y de pensamiento, estamos tan limitados en la comprensión de la sobreabundante gracia de Dios. Si Dios es eterno, infinito, sin principio y sin fin, en Él no cabe el espacio ni el tiempo, ¿cómo podemos explicar la sobreabundancia de la gracia de Dios? Verdaderamente, hermanos, que sería meternos en camisa de 11 varas. No entenderíamos nunca lo que es esto. Pero ahora, hermano, piense tantito. Y lo invito a que piense en esto. Si el pecado es abundante,
y la gracia de Dios es sobreabundante. ¿Puede usted dimensionar la gravedad con la que Dios ve el pecado? ¿Puede usted dimensionar la gravedad con lo que Dios o como Dios ve el pecado que usted y yo hacemos? ¿Cómo lo verá Dios el pecado nuestro que tuvo que hacer uso de una sobreabundante gracia? ¿Sabe? El pecado que nosotros cometemos delante de Dios, hermano, es grave. No es cualquier cosa. No es tan ligero como muchas veces nosotros tenemos ese concepto. Y tan fácil que se nos hace a nosotros cometer tal o cual acto de pecado, porque para nosotros no representa la gravedad que representa para Dios. Por eso es que nosotros nos desviamos del camino tan rápidamente. Por eso es que nosotros en un momento nos descuidamos y permitimos que nos gane esa naturaleza pecaminosa y hacemos cosas que no son del agrado de Dios, porque para nosotros no representa mucho. Pero para Dios, hermano, el pecado que nosotros cometemos fue tan grave que no encontrando ninguna otra forma de dar salvación al hombre, Él tuvo que desprenderse de su amado Hijo Jesucristo, lo que Él más quería, lo que Él más amaba, y entregarlo por usted y por mí. Nada podía quitar la gravedad del pecado que nosotros habíamos cometido delante de Dios. Ni las obras buenas que hiciéramos, ni todos los sacrificios que pudiéramos presentar, ni todas las ofrendas que pudiéramos traer al Señor, nada podría cubrir el pecado que usted y yo hacemos. Pero Dios, que nos ama tanto, en su infinito amor, en su gracia sobreabundante, es que dio a su amado Hijo Jesús, para que a través de su sacrificio en la cruz y el derramamiento de su sangre, se pagara el precio por su alma y por mi alma. Hubiera pago de precio para perdón de sus pecados y de mis pecados. Solamente la sangre preciosa de Jesucristo lo pudo hacer. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si no entendemos lo que es la gracia, entendamos la gravedad del pecado que tuvo que llevar a Dios a tomar la decisión tan extrema de entregar a su Hijo por usted y por mí. Mi hermano, cuando pensamos en esto, tenemos que remontarnos al quehacer de Dios a través de su Santo Espíritu en los días de hoy, y a través de ese Espíritu traer para nosotros el auxilio de la gracia preveniente. La gracia que nos busca, la gracia que nos encuentra donde quiera que estamos, la gracia que está al alcance de nosotros, la gracia que toca nuestra vida para decirnos: vuélvete a Dios, vuélvete al Dios que te ama, vuélvete al Dios que te perdona. La gracia preveniente, mi hermano, está en todo sitio y está para toda persona. No está limitado a unos, no está escondida de otros. La gracia preveniente, mi hermano, está para todo aquel que quiere volverse a Dios. Y la gracia preveniente toca cada día y en cada momento y en cada instante la mente, la conciencia y el corazón de cada uno de nosotros para hacernos volver a Dios. Déjeme decirle algo que es tremendo y que tal vez usted lo ha experimentado, mi hermano. Pero aun cuando usted está a punto de pecar, ahí está la gracia preveniente de Dios diciéndole: no lo hagas, no lo hagas.
esto no es del agrado de Dios. Tú no fuiste hecho para esto. Dios no te formó, no te creó para que tú vivieras en este pecado. Una ocasión, platicando con unos amigos pastores, uno de ellos me decía, hace muchos años, cuando yo todavía no era pastor, yo era hijo de pastor, pero era un hijo de pastor descarriado, decía. Y a mí me gustaba andar con los amigos, y me gustaba andar haciendo lo malo, y me gustaba andar pecando. Y aunque yo ya era mayor de edad, y entendía perfectamente la salvación, y entendía perfectamente que Dios me amaba tanto de una manera sobrenatural, yo continuaba buscando pecar delante de Dios. Y en una ocasión, dice, me fui con mis amigos y fuimos a dar a un lugar donde hay mujeres, donde hay alcohol, donde hay toda clase de maldad. Y mis amigos empezaron a tomar, mis amigos empezaron a beber. Y se acerca a la mesera y me dice, ¿qué le traigo? Y yo no tomaba. Yo sabía que tomar era pecado. Yo sabía que tomar iba a ofender a Dios. Y le dice a la mujer mesera, solamente tráigame agua. No me traiga vino, no me traiga nada, solamente tráigame agua. Y entonces la mujer fue y trajo el licor para todos los que estaban ahí, y llega con él y le pone su vaso de agua. Pero la mujer esta sentía una inquietud de preguntarle por qué pidió agua si todos sus compañeros estaban tomando vino. Y no se quedó con las ganas y le preguntó a este joven, ¿por qué usted pidió agua si mire, sus amigos están tomando vino? Y él rápidamente dio la respuesta, es que tomar vino es pecado. ¿Es pecado tomar vino?, le dijo. Sí. ¿Y tú no tomas vino? No, yo no tomo vino, yo no me emborracho. ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás en este lugar? Tú no eres de este lugar, tú no perteneces a este lugar. Y este joven me decía, ahora pastor, me decía, me dio vergüenza decir que yo era cristiano. Me dio vergüenza decir que yo era hijo de pastor. En ese momento caí en cuenta de que estaba en un lugar en el que jamás debí de haber estado. Y dice que ahí, en ese momento, él se levantó y salió de ese lugar. ¿Puedes ver la gracia preveniente de Dios? A través de una mujer que ni siquiera conocía al Señor, a través de una persona que ni un encuentro había tenido con el Señor, y le está diciendo a este hijo de pastor, ¿qué haces en este lugar? Tú no eres de aquí, tú no eres como los demás. La gracia, hermanos, siempre estará llamándonos a que nosotros tomemos conciencia de quiénes somos, de quién es nuestro Padre Celestial y de lo que estamos haciendo. No importa cuál sea el pecado que tú hayas cometido o a punto de cometer estés, ahí está la gracia de Dios, trabajando siempre, dándote la oportunidad de que vuelvas al Señor, de que vuelvas al Padre Celestial. Ahora déjame decirte, mi hermano, ¿dónde comienza la gracia de Dios a trabajar en nosotros? ¿Dónde empieza la gracia de Dios? Empieza desde que nosotros tenemos uso de razón. Empieza desde que nosotros entendemos que nuestra vida es una vida desordenada delante de Dios. Empieza desde el momento en que nosotros llegó por ahí una luz que nos dijo que había un Dios que nos amaba. No, mi hermano, la gracia de Dios empieza a trabajar en nosotros desde el mismo momento en que nosotros nacemos.
desde nuestro nacimiento. La gracia de Dios ya está trabajando en cada uno de nosotros. La gracia preveniente de Dios ya está obrando en cada uno de nosotros. Ahora, permíteme hacer aquí una aclaración. En la clase de esta mañana de escuela dominical, yo les preguntaba a mis hermanos que estaban en la clase acerca o sobre este asunto. Si nosotros hemos nacido en un hogar evangélico, ¿podemos decir que es la gracia preveniente de Dios actuando ya en nosotros? Y así esa pregunta a la clase. Y hubo varias opiniones. Pero para poder entender esto, hermano, déjame decirte tantito y explicarte que hay una gracia diferente, que hay un elemento diferente, y este es la providencia de Dios, la providencia divina, la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? La providencia es la manera en que Dios le brinda sustento a la creación, a todo lo creado por Dios, pero también al hombre. Esa es la providencia de Dios. Ahora bien, la providencia de Dios se divide en dos. Una es la providencia general y otra es la providencia especial. En la providencia general es Dios sustentando a toda su creación. Nosotros podemos ver que hoy en nuestros días este mundo, esta creación nos da sorpresas constantemente. Huracanes, terremotos, tsunamis, cae nieve cuando debería estar haciendo calor y tantas cosas que suceden. Tiempo atrás no era así, había un orden en las cosas. Hoy se dice que estos cambios climáticos son precisamente porque el hombre los ha causado a través de la industria, a través del sobrecalentamiento global, a través de otras cosas. Dicen que la capa de ozono tiene un hoyo inmenso, más grande que el que está en Puebla. Y que a través de esto el calentamiento global está haciendo estragos. Ahora el sol, a través de este agujero que le llaman, está haciendo estragos en nuestro planeta. Pero déjame decirte, mi hermano, que Dios todavía sustenta este mundo. Dios todavía tiene el control de este universo. Dios todavía tiene en su mano cada planeta, cada estrella, cada sol, cada galaxia que hay en el universo. Dios sustenta su creación. Y cuando hablamos, hermanos, de la providencia especial, estamos hablando de la forma en que Dios interactúa con el hombre para sustentar al hombre. Dios sustentando a las personas. Y déjeme abrir un paréntesis aquí. En la providencia especial, hermanos, hay un misterio muy grande de parte de Dios. Algo que nosotros todavía no podríamos comprender, que todavía no podríamos entender. ¿Por qué una persona nació en el año 1800 y otra persona nació en el año 2000? No lo sabemos. No lo entendemos. ¿Por qué una persona nace en África y otra persona nace en Colombia? No hay manera de explicarlo. No hay manera de entenderlo. Eso es providencia de Dios. Así le plació al Señor. ¿Por qué una persona nace en un hogar no creyente
en un hogar que no conocen a Dios, en un hogar donde nada quieren con Dios, mientras que otra persona nace en una casa, en un hogar que busca una relación con Dios o que son cristianos. No lo sabemos. Eso solamente lo sabe Dios. ¿Por qué usted nació donde nació? ¿Por qué yo nací en la casa que nací? No lo sé. Así le plació al Señor. Son misterios de Dios. Pero déjeme decirle que tanto en uno como en el otro, la gracia previniente de Dios trabaja desde el mismo nacimiento de las personas. En aquel hogar donde no conocen de Dios, donde tal vez estén en hechicería, en brujería, en santería, en tantas cosas contrarias completamente a Dios, y otra persona que nace en un hogar cristiano, déjeme decirle que en los dos la gracia previniente de Dios está trabajando en esos niños que han nacido ahí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, mi hermano, está en la capacidad de responder a la gracia de Dios. La capacidad de responder a la gracia de Dios. Déjeme tratar de poner un ejemplo. Si me lo prestas, yo le... ¿Ven a este niño? Se parece a su abuelo. ¿Saben? Yo no soy el papá de este niño. Él es mi nieto, pero yo no soy el papá. Mi esposa, Dora Luz, no es la mamá. La mamá es Leslie, el papá es Miguel. Pero este bebé, que nació en un hogar evangélico, y que les quiere saludar esta mañana, este bebé, todos los días, sin faltar un día, mi esposa y yo oramos por él. Todos los días oramos por él. Y todos los días nuestra oración es: Señor, haz de este bebé un instrumento útil en tus manos. Señor, cumple tu propósito en este bebé. Señor, si tú lo vas a llamar a un ministerio, llámale, Señor. Pero desde ahorita lo estamos exponiendo a la gracia de Dios. Desde ahorita nosotros queremos ser colaboradores con la gracia preveniente de Dios. No somos nosotros la gracia, no fluye de nosotros la gracia. La gracia es el Señor Jesucristo. Y la gracia fluye de Él para cada uno de nosotros. Pero nosotros somos colaboradores. Hemos decidido no ser estorbo, hemos decidido ser colaboradores con la gracia de Dios. Los primeros responsables en esto son los padres. Miguel como su papá, Leslie como su mamá. A nosotros nos toca solamente hacer lo que esté a nuestro alcance para facilitar que este niño tome conciencia de que la gracia de Dios está llamándole desde su temprana edad. Ahorita es todo lo que podemos hacer por él. Orar cada día, ponerlo en las manos de Dios y decirle: Señor, tómalo en cuenta para tu servicio. No por nuestros méritos, hermano, es porque sabemos que Dios
no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Tiene algo de qué arrepentirse este niño? Conscientemente no, aunque este bebé ya trae una carga de pecado. Esa carga de pecado original, de ese pecado innato, ya está en él. Por lo tanto, al ir creciendo tendrá esa tendencia de hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. Pero si nosotros seguimos poniéndolo en las manos de Dios, exponiéndolo a la gracia de Dios, entonces este bebé será mucho más difícil que él se aparte del camino que se le ha inculcado. ¿Sabe? Un bebé que nace en un hogar donde no hay temor de Dios, donde no hay una relación con Dios, donde ni siquiera hay un interés por Dios, ese bebé aparentemente pudiera estar desprotegido. Incluso, déjeme decirle que hay familias donde a los bebés los dedican a los ídolos o los dedican a Satanás. Y diríamos, es un caso perdido. Pero no, mi hermano. La gracia de Dios seguirá buscándole día a día. Minuto a minuto la gracia de Dios estará buscándole. Solo que Él batallará más para responder a la gracia de Dios. Solo que Él no tendrá a su alrededor las condiciones necesarias para que su respuesta sea favorable a la gracia de Dios. Tal vez tengan que pasar años, tal vez en su edad de juventud o en su edad madura o en su edad adulta, él vaya a responder a la gracia de Dios. O tal vez no lo haga. Pero esto no quiere decir que la gracia de Dios no estuvo siempre con él, buscándole afanosamente. Mi hermano, cuando nosotros entendemos esto, entonces podemos entender la gran responsabilidad que como padres tenemos. Y voy a decir algo que es duro y que tal vez vaya a causar incomodidad. Pero nosotros los padres cristianos, hermanos, no deberíamos de tener ningún pretexto para que nuestros hijos conocieran al Señor Jesucristo. Tenemos todas las condiciones dadas para que nuestros hijos conozcan al Señor y lo reciban como su Señor y Salvador. Hay un elemento clave en todo esto y es el libre albedrío. Todos tenemos este don de Dios, este regalo de Dios, el libre albedrío. Y podremos decidir favorablemente o negativamente. Y llegará un momento en que este bebé va a tener que tomar su propia decisión. Va a tener que decidir si recibe a Jesús como su Señor y Salvador o si rechaza la oportunidad. Pero sabe, le va a ser todavía mucho más difícil a él decidirse negativamente respecto al Señor si nosotros, los padres, la familia, continuamos orando al Señor, inculcándole el camino del Señor, enseñándole los principios bíblicos, las verdades bíblicas y presentándole a Jesús cada día como su Señor y Salvador. Esa será nuestra responsabilidad. Y en nuestras manos está entonces el colaborar con la gracia preveniente de Dios. Mi hermano, padre de familia, tú tienes un gran privilegio de parte de Dios. Y ese privilegio es que tú eres el sacerdote de tu casa. Y en ese sacerdocio tú debes de presentar a tus hijos la oportunidad de acercarse a Dios y de recibir a Jesús como su Salvador. Es tu función como sacerdote. Si tus hijos
se perdieron o se están perdiendo o se van a perder, mi hermano, no digas que porque la gracia de Dios no estuvo ahí. La gracia siempre estuvo ahí. No digas que porque la iglesia no jugó su papel. Mejor pregúntate si tú estás jugando tu papel. Cada uno de nosotros vamos y somos responsables delante de Dios por nuestros hijos y vamos a dar cuenta delante del Señor por nuestros hijos. La gracia preveniente de Dios, mi hermano, está al alcance de todos y nosotros como padres podemos ser facilitadores de la gracia de Dios en nuestros hijos o podemos ser estorbo para que la gracia sobreabunde en ellos. ¿Qué decisión vas a tomar? No hay términos medios. Tienes que tomar una decisión. ¿Qué te propones en esta mañana? ¿Ser colaborador con Dios y la gracia preveniente o ser un obstáculo para la vida de tus hijos? Ser padre, hermano, es mucho más que engendrar hijos. Es mucho más que darle un apellido a una hija. Ser padre es uno de los más hermosos privilegios y una de las más grandes responsabilidades que Dios nos ha dado a los hombres. Ser padre es comprender que mi mejor ejemplo y mi mejor inspiración es Dios, porque Él es nuestro Padre por excelencia. Ser padre es amar incondicionalmente, es llorar y reír con aquellos que llevan mi sangre. Ser padre es paciencia y disciplina, es dirección. Ser padre es tomar de la mano y enseñar, es proteger y defender, es disfrutar y besar, es abrazar cariñosamente a nuestros hijos y a nuestras hijas. Todo esto lo aprendemos con los años, hermano. Hoy sin duda podemos ver que en este caminar Dios de alguna manera convirtió nuestros aciertos y nuestros errores en nuestros maestros. Los ha usado para hacernos ver lo que Él espera de nosotros. Y hoy también tenemos que reconocer que no todo lo que hemos hecho bien, que en algún momento fallamos y que no fuimos los padres que Él esperaba. Pero no nos abandonó Dios. En cambio, nos levantó, nos restauró y nos alentó a seguir adelante. El camino que recorremos en esta impresionante aventura de ser padres está lleno de cuestas, de curvas inesperadas, de espacios angostos en los que parece imposible caminar. Y a veces también el camino nos hiere. Ahora tenemos cicatrices que antes no teníamos. Pero cada cicatriz cuenta una historia de la gracia de Dios. Ellas son el testimonio de que Dios siempre ha estado muy cerca, guiándonos, sosteniéndonos y sanándonos. Sí, no ha sido fácil, pero aquí estamos y seguiremos adelante. Ser padre es ser colaborador con la gracia preveniente de Dios. Hoy es un buen día para dar gracias a Dios por el privilegio de ser padres, para con humildad y sencillez, hermanos, nos arrodillemos ante Él y agradezcamos el lugar que nos ha dado en nuestras familias. Pero también es un buen momento para orar y seguirle pidiendo que nos enseñe, que nos ayude a ser los padres que nuestros hijos necesitan. Busquemos, hermanos, hoy el rostro de Dios
y pidamos que su corazón de padre sea también nuestro corazón. Somos bendecidos en ser padre. Somos responsables en ser padres.